bendiga, amigo televidente. En esta hora le damos la bienvenida a su programa Palabra, Fe, Poder, Gloria y Unción. En esta ocasión queremos bendecir y saludar allí a los amigos televidentes en el municipio de Matlapa, en el municipio de Gilitla, allá en el municipio de Tampacán, en el municipio de San Martín, en las dos delegaciones de Chapulhuacanito y Tamán. Y luego, sobre todo, pues en esta cabecera municipal, le bendecimos en esta hora, le amamos. Bueno, queremos bendecirle con una palabra. Y en esta hora mi tema es los beneficios de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que hemos pasado una Semana Santa, hemos pasado la Semana Mayor, como se le denomina, pero quiero decirle que no solamente es para una semana, claro que se recuerda en una semana, pero el beneficio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para todos los días. Y bueno, allí en Lucas, capítulo 24, en el versículo 1, dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y bueno, aquí vemos cómo dice la palabra que unas mujeres iban al sepulcro donde Jesús había sido enterrado. Pero la sorpresa que se llevaron fue que cuando llegan, la piedra, porque en aquel entonces las fosas donde se enterraban a los difuntos no eran como ahora, que se les echa mezcla, que se les tapa bien. Entonces solamente era un hueco, como una cueva, se les pone una piedra. Entonces el cuerpo a través de los días despedía un mal olor. Por esa razón se acostumbraba a que se le llevara especias aromáticas para que el cuerpo no despidiera mal olor. Entonces estas mujeres por eso van y llevan las especias aromáticas para que no despida mal olor el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la sorpresa que se llevan es que cuando ellas llegan al sepulcro se dan cuenta que ya no está. La piedra está removida y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no está. Cuando ellas se dan cuenta que no está, les da miedo, les da temor. Y dice que de repente aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes. Esto habla de dos ángeles. Se les aparecen dos ángeles y dice que le dicen: no teman. Y aparte, ¿qué buscan? Dice, ¿a quién buscan? Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y dice: él no está aquí, ha resucitado. Esa es la noticia más poderosa, la noticia más gloriosa que en ese entonces esas mujeres recibieron. Y mire que lo admirable es que el mensaje que les da los ángeles se lo dan unas mujeres. El mensaje de que Jesucristo había resucitado se lo dan a unas mujeres. A veces dicen: bueno, ¿por qué la mujer predica? Quiero decirte que el mensaje que cuando Cristo resucitó, el mensaje que se dio, se lo dieron a unas mujeres. Y aquí nos damos cuenta que el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Y esa es las buenas nuevas que jamás nadie pudo habernos dado, sino en ese momento cuando Jesús ya no está en la tumba. Ahora, ¿cuál es el beneficio de que Jesús murió, de que Jesús resucitó? Hay un beneficio, claro que sí.
Y ese beneficio es del que ahora nosotros disfrutamos. ¿Para qué Jesús murió? Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Si Cristo no hubiese muerto en esa cruz del Calvario, nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Porque hoy podemos ser libres del pecado, porque hoy podemos venir a Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ese es el primer beneficio que nosotros recibimos. En esa cruz Él nos redimió de nuestros pecados. Y cuando Él se levanta de la tumba, Él nos justifica. O sea, en la resurrección de Jesús significa que nos justificó, que nos hizo justos. Cuando Él muere, nos perdona, nos redime de nuestros pecados. Pero cuando Él resucita, nos justifica. Entonces, en ese momento, cuando el ángel está diciendo a las mujeres, no teman, no se espanten porque el cuerpo de Jesús no está aquí. Él no busquen al que está vivo, no busquen entre los muertos al que vive, porque Él no está aquí, Él ha resucitado. Y entonces ese es el mayor de los beneficios que la humanidad pudo haber recibido. ¿Cuál? Que nuestros pecados son redimidos. Que antes, en el Antiguo Testamento, tenían que hacer un sacrificio de un cordero, matar un cordero, y la sangre de ese cordero era rociada sobre todo el pueblo, y solamente se hacía una vez al año. Y entonces era como el pueblo era perdonado de sus pecados. Pero hoy no. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa nos limpia de todo pecado día con día. Porque dice la Biblia que todos pecamos. Y esa sangre de Cristo es la que nos redime de nuestros pecados. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos justifica. Entonces, en ese momento, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, nos está perdonando. Pero cuando Él resucita, nos está justificando. Y esos son los beneficios que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él les dice, no teman, porque Jesucristo ha resucitado. Esa es la mayor noticia, la mejor noticia que el mundo pudo haber recibido. Jesús no es una historia, Jesús no es una fantasía, Jesús es una vida, Jesús es una realidad, Jesús es una vivencia, Jesús es real, Jesús resucitó y Él está vivo y Él está sentado a la derecha del Padre y dice la palabra que está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta los beneficios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso ya estaba profetizado. Se profetizó desde Jeremías, desde Isaías, desde los profetas del Antiguo Testamento, que vendría un Mesías, que nacería un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús fue profetizado que iba a nacer y nació. Fue profetizado que iba a morir y murió. Fue profetizado que iba a resucitar y resucitó. Y ha sido profetizado que vendrá otra vez y va a venir otra vez. Y esa es la esperanza de nosotros, que vuelva otra vez. Entonces dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando el ángel les dice lo que habían pasado, que Jesús había resucitado, que fue la mayor noticia, la mejor noticia, porque entonces estábamos recibiendo remisión de pecado. Nuestros pecados estaban siendo perdonados en esa cruz y ahora que había resucitado estábamos siendo justificados. Entonces ellas dicen que se acordaron de esas palabras y vinieron y se los contaron a los 11 discípulos, se lo contaron a todo el pueblo, empezaron a evangelizar. Este es el mensaje de salvación, esta es la evangelización
que Jesús dijo antes de ascender al cielo, cuando dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el evangelio? Que estas mujeres empezaron a predicar, que Cristo había resucitado. Y aquí nos damos cuenta que ellas dice que fueron y lo empezaron a divulgar, a evangelizar, a decirle a todo el mundo que Jesucristo había resucitado. Y este es el mensaje que nosotros los predicadores damos día con día. ¿Cuál es? Que Jesús ha resucitado. Esa es nuestra fe. El apóstol Pablo en una ocasión enseñando dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, en vano creyéramos. Nuestra predicación no tendría validez, sería falsa nuestra predicación. Pero ¿qué es lo que le da credibilidad a la predicación de la palabra? Que Cristo resucitó. Y estas mujeres, cuando se lo comunican los ángeles, ellas salen corriendo y empiezan a decir a todo el mundo: Cristo ha resucitado, tal y cual como Él lo dijo. Y entonces dice, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Eran puras mujeres las que oyeron el primer mensaje que las mujeres dieron a todo el mundo, que Jesús había resucitado, fueron unas mujeres. ¿Y sabe por qué? El verso que sigue dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. ¿Por qué cree que porque usted cree que los ángeles le dieron el mensaje a las mujeres? Porque las mujeres tienen un corazón más sensible, más tierno para creer. Los hombres son un poquito más incrédulos y tan es así que la Biblia lo registra y dice que ellas lo creyeron, ellas inmediatamente lo creyeron, ellas no dudaron, ellas no cuestionaron, ellas no argumentaron y dijeron: ¿y qué tal si lo sacaron? ¿O qué tal si se robaron el cuerpo? No, el ángel le dice: Él no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ellas lo creyeron inmediatamente. Sin embargo, cuando ellas se lo van a decir a los demás y a los apóstoles, dice que ellos no creían a la palabra. ¿Por qué no creían? Porque el hombre en lo natural duda de las cosas de Dios. Es mucho más fácil que una mujer le crea a Dios que un hombre. Un hombre cree en su habilidad, el hombre cree en sus fuerzas, el hombre cree en su profesión, el hombre cree en su habilidad, en su conocimiento, el hombre cree en su propia opinión, el hombre cree en su propia sabiduría, y la mujer no. La mujer le cree a Dios, la mujer es más tierna para creerle a Dios, y aquí lo estamos comprobando. Y por eso Dios le da el mensaje a las mujeres a través del ángel, y ellas van y lo evangelizan, lo dicen, están contentas, están alegres. Pero los hombres, los apóstoles y toda la demás gente dice que no lo cree. Y luego dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahí nos damos cuenta que definitivamente y finalmente Pedro corrobora que el lienzo con el cual a Jesús lo habían sepultado estaba ahí solo, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba. ¿Y sabe para qué ya no estaba? Otro de los beneficios por lo cual Jesús murió y resucitó, porque no solamente se trata de recordar una Semana Santa de lo que Jesús padeció y de que Jesús resucitó y ahí quedó todo. No, esto tenemos que recordarlo todos los días, que lo hizo para salvarnos, que lo hizo para justificarnos. ¿Y qué más hizo? Dice lo siguiente: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire que cuando estas mujeres van
y le empiezan a decir a todos que Jesús había resucitado, que es el mensaje, que son las nuevas, que cualquiera puede oír y son las mejores. Dice que de repente los apóstoles iban caminando. Y entonces dice que iban discutiendo, oye, ¿será cierto que Jesús resucitó? Mira, que unas mujeres han dicho que no está en la tumba, que se le aparecieron unos ángeles. Iban discutiendo, iban argumentando, iban cuestionando. Pero dice que en lo que ellos iban camino a Emaús, dice que Jesús se les aparece y se pone junto a ellos y va caminando con ellos. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocieron. O sea, Jesús se les junta en el camino, ellos van hablando de Jesús y ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Otro de los beneficios por los cuales Jesús murió y resucitó es para estar con nosotros todos los días. Así como Él se les acerca a ellos mientras van de camino, van platicando, dice la Biblia, van discutiendo, van hablando, Jesús se les acerca. Quiero decirte que otro de los beneficios es que cuando tú vas por la calle para el trabajo, en tu casa, Jesús está ahí. Antes Jesús solamente podía estar en un lugar. Si Él estaba en Samaria, no podía estar antes de que Él muriera y resucitara. Él todavía no era omnipresente. Él solamente podía estar en un lugar. Si estaba en Samaria, no podía estar en Judea. Si estaba en Judea, no podía estar en Israel. No podía estar en diferentes lugares porque todavía no era glorificado. Estaba en un cuerpo humano como tú y yo. Pero cuando Él resucita, entonces Él es omnipresente y Él puede estar en todo lugar. Ahí donde estás viendo este programa, ahí en tu casa, en el trabajo, en la calle, en el viaje, en donde quiera que estés trabajando, laborando, ahí donde estás con problemas, ahí donde estás con necesidades, especialmente, Jesús va ahí, Jesús llega ahí. Así como se acercó a aquellos discípulos que iban de camino a Emaús y que iban hablando de que Jesús había resucitado. Dice que Él se les acerca y empieza a platicar con ellos. Muchas veces Jesús está ahí en tu problema, Jesús está ahí en tu necesidad. Jesús está ahí cuando vas de camino al trabajo, cuando regresas del trabajo, cuando estás en tu casa, cuando estás por ahí en algún lugar donde te encuentres. Jesús está ahí. Pero dice la palabra que ellos no lo conocieron porque sus ojos estaban velados, estaban enceguecidos. Entonces muchas veces nosotros tenemos problemas, tenemos necesidades, y decimos, nos sentimos solos, como que nadie nos entiende. Quiero decirte que Jesús murió y resucitó para estar contigo, pero muchas veces nosotros somos los que lo ignoramos. No es Él el que nos ignora, no es Él el que no está con nosotros, somos nosotros los que lo negamos, lo abandonamos, los que no le tomamos en cuenta, los que no creemos que está con nosotros, como ellos, que ni cuenta se habían dado que Jesús iba con ellos y hasta platicando con ellos. ¿Cuántas veces Jesús está ahí contigo? Cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes triste, cuando crees que todo está acabado para ti, Jesús está ahí. Para eso Él murió, para eso Él resucitó. No solamente para que lo recordemos una semana o unos días. Jesús murió y resucitó para estar ahí contigo. En tu momento difícil, en tu momento de gozo, en tu momento de tristeza, en tu momento de paz. Ahí está Él siempre va a estar ahí. Y muchas veces no nos damos cuenta porque nuestros ojos están velados, como dice aquí, vendados, como que hay una venda en nuestros ojos que no nos deja ver que Jesús es tan real, que es tan divino, que está ahí contigo para suplir tu necesidad, que está ahí contigo para sanarte. Porque uno de los beneficios también que Jesús nos dio al morir
y resucitar. Fue en Isaías, lo que dice Isaías 53, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí Isaías está profetizando, está viendo antes de que Jesús naciera y muriera y resucitara. Ya el profeta Isaías ya había tenido esa revelación, ya lo estaba profetizando, y dice que él dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, dice, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces ya ahí Isaías está profetizando uno de los beneficios de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuál es? Que por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados. Ahí donde estás en tu lecho de cama, ahí donde estás en tu lecho de muerte, ahí donde estás enfermo, ahí donde estás con un diagnóstico médico terminal, ahí donde estás con una enfermedad terminal, con una enfermedad crónica, Él murió y resucitó para que por sus heridas tú seas sanado. Ese es otro de los beneficios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que tú seas sano si tú crees en Él. Y Él va ahí donde estás enfermo, donde estás con el síntoma, donde estás con un problema crónico, un problema de enfermedad terminal, ahí donde hay problemas físicos, cualquier órgano de tu cuerpo. Jesús murió y resucitó para sanarte. Ese es otro de los beneficios. O sea, no solamente se trata de hacer un escenario, una escena de que murió y resucitó y que nos acordemos una semana, y es bueno, yo no digo que sea malo, es bueno recordarlo, nos hace reflexionar, nos acerca a Dios, pero no queda allí, eso no queda allí, eso trasciende, eso es más allá que recordarlo, eso es más allá que tener una Semana Santa. Esos son los beneficios por los cuales Él murió y resucitó. ¿Cuál? Número 1, que fueras salvo, que tus pecados sean perdonados en la cruz del Calvario. Número 2, que Él resucitó para justificarnos. Número 3, para estar con nosotros, como cuando resucita, corre, Él va a donde están sus discípulos, va a buscarlos. Los discípulos no lo fueron a buscar a Él. Aun cuando le dijeron Jesús ha resucitado, ellos no hicieron nada por buscarlo. Ellos se fueron a su casa. Más bien fue Jesús quien fue a buscarlos y se metió en la plática con ellos. Es Jesús quien va a ir y te busca. Dice la palabra que todo el día Él extiende sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué? Rebelde porque no quiere a Jesús. Contradictor, ¿por qué? Porque contradice la palabra, porque no creen en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí dice que ellos van caminando y entonces Jesús le dice, ¿de quién hablan? ¿Qué pasó aquí? Y dice, ¿por qué están tristes? En otra palabra dice Jesús, yo estoy aquí para darles gozo, yo estoy aquí para darles paz. Entonces dice que ellos respondieron, uno de ellos respondió, uno que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? O sea, todavía ellos no se daban cuenta que Jesús iba con ellos. Ya estaban platicando con Jesús. Él le dice, ¿por qué están tristes? Yo estoy aquí con ustedes. Porque ¿de quiénes tanto están hablando? Y ellos le dicen, bueno, eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado aquí. ¿Por qué? Porque él era Jesús, Él estaba con ellos. Muchas veces nosotros ignoramos a Jesús. Él está ahí y lo ignoramos. Él está en nuestra necesidad y nos estamos quejando, estamos llorando, estamos desconsolados, perdimos nuestra esperanza, cuando Jesús está ahí. Y nosotros hablando palabras negativas o negando la fe. Y Jesús dice, ¿de qué cosas habla? Si yo estoy aquí, yo morí, resucité para sanarlos, para suplirles, para bendecirlos, sobre todo para salvarlos, para liberarlos. Y aquí nos damos cuenta que ellos no se dan cuenta que Jesús está caminando con ellos, ni cuenta se habían dado. ¿Cuántas veces Jesús va caminando contigo? ¿Cuántas veces Jesús está ahí en la plática, en la mesa donde estás platicando en el hogar?
¿Cuántas veces Jesús está ahí en tu trabajo? ¿Cuántas veces Jesús está ahí en tu negocio y tú ni cuenta te has dado? Ni siquiera. ¿Por qué? Porque lo ignoramos. Porque muchas veces no entendemos cuál fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? Él para estar con nosotros. Por eso dice en Isaías, lo profetiza, dice: he aquí una virgen dará a luz un hijo, se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Para qué murió y resucitó? Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros, para que Él esté con nosotros, para que Él esté contigo. Ese es el beneficio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él le dice: no estén tristes. O sea, el saber que Cristo resucitó es motivo para alegrarnos, porque esa es nuestra fe. En ese momento, cuando Él resucita nuestra esperanza, resucita nuestra fe. Todo lo que creíamos perdido, hoy vuelve a tener vida, hoy vuelve a tener sentido. Ese es el verdadero evangelio de Jesús, que en esa muerte y en esa resurrección nosotros tomamos todos los beneficios de la salvación, de la vida eterna, de la sanidad, de la paz, del gozo, del amor, de la fe, de todo aquello que nosotros lo habíamos perdido. Por eso Jesús dice: no estén tristes, porque yo estoy aquí para fortalecerlos, para levantarlos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para levantarte, para sanarte, para fortalecerte, para consolarte, para suplir tus necesidades. Aleluya, porque si Él venció la muerte, ¿qué cosas no podrá vencer? Si Él venció en esa tumba la muerte, que no podrá vencer. Ahora vamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo, dice, es uno de los beneficios que te he estado diciendo. Y dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto es poderoso. Dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ese es uno de los grandes beneficios, que éramos pecadores, que éramos lo vil. Dice la Biblia que fuimos sacados del muladar. ¿Qué es el muladar? Es el lugar donde están las mulas, donde está el estiércol. Y dice la Biblia que de ahí fuimos sacados. Por eso dice: nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice: la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pedro hasta dice: la sangre preciosa de Cristo, porque esa sangre derramada en la cruz del Calvario es tan preciosa que nos limpia, nos purifica. No solamente ver y recordar o imaginarnos, o cuando vemos una película, unas imágenes de que Jesús está siendo crucificado, no solamente llorar por lo que Él está sufriendo, sino que ahí nos damos cuenta que esa sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Ese es el mayor de los beneficios que nosotros pudimos tener o obtener a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue la mayor victoria de nuestro Señor Jesucristo, y fue la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Dice la palabra que en la cruz del Calvario Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Dice que los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí es donde Él venció a su enemigo, que era el diablo y que es nuestro enemigo, y ahí lo venció. Por eso Jesús, aleluya, es un más que vencedor, y nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Así es que le bendecimos con esta hermosa palabra, pequeña reflexión, sabiendo y reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima enseñanza.